para ver bien dónde estamos ubicados. Nosotros el día de hoy vamos a tener nuestra tercera clase relacionada con bacteriología, enfocada en enfermedades en humanos. Esta clase es la tercera de 4 cátedras dedicadas prácticamente exclusivamente a bacteriología. Así que ya vamos teniendo harta materia para nuestra solemne 2. La próxima semana es nuestra última clase de cátedra donde vamos a ver materia. Así que ya con la materia que veremos la próxima semana tendremos toda la materia para nuestra solemne 2. Luego de eso, luego de esa última cátedra que es la próxima semana, viene el trabajo práctico número 2, que yo le subí a su aula virtual una guía y un archivo, la guía en relación al práctico y un archivo como repaso, un poco material adicional en caso que les pueda servir, ¿ya? Ese trabajo práctico número 2 va a tener la misma, la misma metodología que el primero. Van a tener un control de entrada bien sencillo, después la clase donde voy a explicar diferentes cosas del práctico y después ustedes van a tener que entregar un informe a la semana siguiente. Así va a ser exactamente igual al primer trabajo práctico, ¿no? Después de ese trabajo práctico tendremos nuestra última cátedra, y esa cátedra, al igual que en el caso de nuestra primera solemne, va a estar dedicada a un cuestionario y repaso. Así que yo también yo creo que la próxima semana yo les voy a subir alguna guía como cuestionario para esa clase de repaso, ¿ya? Y luego de eso ya viene la solemne 2 y se vienen todas las evaluaciones finales, ¿ya? Importante es que en esta clase de cuestionario y repaso, que es la segunda semana de noviembre, ustedes van a tener que entregar el trabajo práctico número 2 junto con la presentación de la publicación, ¿ya? Así que no sé si le había dicho esto antes, pero esa presentación me van a mandar el video. Me van a enviar el video al correo y después yo los voy a ir revisando y les voy a colocar la nota. Ya creo que eso es mejor que a que ustedes hagan la presentación en la misma clase, ¿ya? Porque nos topa con el cuestionario y repaso. Entonces, la verdad es que hacer presentaciones nos va a tomar mucho tiempo. Vamos a hacer casi toda la hora solo en eso. Entonces, yo creo que no vamos a alcanzar a resolver la guía. Yo creo que eso sería lo mejor en este caso, ¿ya? No sé qué les parece a ustedes. ¿Les parece bien eso? En relación a Perfecto, profe, perfecto. ya, ya, súper bien entonces, ¿ya? Entonces, ya nos estamos acercando a la parte final del curso, llevamos harta materia, esta es nuestra tercera clase de 4 cátedras, así que estamos cerquita de terminar todos los contenidos necesarios para la solemne 2, ¿ya? Después de esa solemne 2 hay un trabajo práctico que está dedicado casi exclusivamente a parásitos. Ese trabajo práctico creo que no va a tener control de entrada, sino que va a ser un informe bien rápido, que se va a tener que entregar en el momento. Así que va a ser algo bien sencillo ese tercer trabajo práctico. Y de ahí ya viene toda la parte final que después yo les voy a dar más información en relación a eso, ¿ya? Así que con esto quería comenzar, para que estemos bien ubicados en el tiempo y sepamos todo lo que se nos viene por delante, ¿ya? Así que ya con esto ya podemos empezar la clase del día de hoy. Entonces, como les dije recién, nosotros durante el día de hoy tenemos que continuar con bacteriología. Vamos a ver una clase enfocada a lo que es enfermedades en humanos. Y vamos a ver varias cosas el día de hoy. Vamos a repasar algunos conceptos generales, cosas que nosotros ya hemos hablado bastante durante el semestre, pero que de todas maneras hay que tener claro algunos conceptos. También vamos a hablar sobre los determinantes de la enfermedad infecciosa.
en relación principalmente a los pasos que debe seguir o los pasos a seguir cuando nosotros nos contagiamos. Y ya por el final de la clase vamos a ver enfermedades relacionadas con bacterias. Y estas van a estar divididas en bacterias gram positivo y bacterias gram negativo. ¿Ya? Y que las diferencias que ellas tienen en su pared celular determinan los mecanismos en que ellas pueden producir alguna enfermedad. ¿Ya? Y el último contenido que aparece durante el día de hoy son características de diversos patógenos. Eso está ahí para que ustedes puedan buscar algo de información. Es decir, son una serie de diapos que en realidad son para ustedes. Es para que, si quieren investigar o en relación a sus trabajos de investigación, puedan tener un poquito de información general, ¿ya? Así como una fuente confiable, y a partir de eso ustedes pueden buscar más cosas, ¿ya? Así que clase el día de hoy enfocada a enfermedades. Vamos a ver, son dos grandes bloques en el fondo de esta clase el día de hoy, muchos conceptos, y ya en la parte final vamos a ver enfermedades que son generadas por bacterias. ¿Ya? Entonces, ya comenzando con la clase el día de hoy, nosotros vimos la semana pasada o cuando terminé la clase la semana pasada, que las bacterias siempre van evolucionando junto a nosotros. Ellas siempre nos buscan. ¿Por qué las bacterias siempre nos buscan a nosotros? ¿Por qué siempre nos atacan? Siempre quieren estar en contacto con nosotros. Y eso ocurre porque el cuerpo humano es un ambiente idóneo para ellas. Nosotros tenemos todo lo que necesitan las bacterias. Especialmente, si nosotros hablamos en términos de calor, nosotros tenemos una temperatura constante. Y eso al igual que muchos organismos superiores. Nosotros regulamos muy bien nuestra temperatura. Y eso ya es algo que les gusta a las bacterias. Y también aparte de eso, recordemos que las bacterias pueden vivir en una gran cantidad de ambientes o de microambientes, por lo tanto se pueden adaptar súper bien a todas las condiciones que pueden encontrar en nuestro cuerpo. Entonces, una de ellas muy atractiva y es el calor. Nuestra temperatura es constante, nuestra humedad también, ya que en porcentaje somos mucha agua, y también tenemos todo el alimento que ellas pueden necesitar, especialmente cuando nosotros hablamos de azúcares. Nosotros estamos llenos de azúcares y eso es capaz de proporcionar alimento a las bacterias. También algunos lípidos pueden ser útiles a algunas bacterias. Entonces, nosotros tenemos todo lo que las bacterias pueden necesitar para sobrevivir. Y de esa manera ellas nos van a estar buscando siempre. Por eso es que siempre hemos tenido una estrecha relación con las bacterias. Y eso no es algo que ocurra solamente con los seres humanos, sino que también los animales también tienen una relación muy estrecha con las bacterias. ¿Y cómo realizan esto? ¿Cómo lo hacen las bacterias? Las bacterias han adquirido una serie de herramientas a través de la evolución que permiten invadirnos. Por ejemplo, ellas pueden ingresar a nuestro cuerpo, pueden permanecer, se pueden adherir y colonizar algún tejido o algún órgano en específico. Y ellas hacen esto porque encuentran un ambiente que es ideal, donde ellas pueden encontrar diversas fuentes de nutrientes necesarias para llevar a cabo su metabolismo. Ellas tienen todo un arsenal químico, arsenal enzimático, que está encargado de llevar estas funciones. Y algo muy importante también es que ellas logran evitar nuestro sistema inmune. ¿Cómo ellas logran protegerse de nuestro sistema inmune? ¿Cómo ellas logran evadir nuestro sistema de defensa? Eso lo hacen por medio de los factores de virulencia. Y algo interesante de estos factores de virulencia es que están codificados en los islotes de patogenicidad. Y eso es algo que nosotros vimos la semana pasada también, en relación a cómo las bacterias realizaban o qué material intercambiaban, hablando del material genético de las bacterias. Entonces, en el proceso de conjugación, ellas pueden intercambiar material genético, y uno de los componentes que ellas pueden compartir con sus bacterias vecinas son estos islotes de patogenicidad. Entonces, ellas pueden transmitir estos factores de virulencia, y eso es algo bastante jodido para nosotros en términos médicos, ¿ya?
¿Cómo se activan estos factores de virulencia? Eso se van activando por medio de algunos estímulos. Uno de los estímulos más común, una de las rutas más tradicionales, es que se activen con el pH ácido del estómago. Y eso es porque muchas de las bacterias que tienen contacto con nosotros las vamos a ingerir porque tomamos agua, porque comemos nuestros alimentos, y si esos no están muy limpios, podemos comer algo, podemos consumir un alimento que tenga alguna bacteria mala para nosotros, y esa bacteria va a ser activada a nivel del pH del estómago. Eso puede ocurrir en el estómago o también a nivel de intestino. Así que por eso hay hartas enfermedades relacionadas con problemas gastrointestinales. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de enfermedades generadas por bacterias, ¿qué significa esto? Aparte de lo que dice el nombre, que son enfermedades producidas por bacterias, un poco obvio, es que estas enfermedades resultan por el daño o la pérdida de función de algún órgano o tejido. Eso es lo que van a estar provocando las bacterias en nuestro cuerpo. ¿Ya? Algún daño, alguna pérdida total de algún órgano en específico. Y esto se debe principalmente a dos cosas. Uno, obviamente, por la acción realizada por una determinada bacteria patógena. Eso también es bastante obvio, lo sabemos por el nombre. Pero también, algo bien importante que nosotros lo habíamos hablado antes en nuestras clases de inmunología, es que puede ser una secuela en términos de respuesta inmune. A veces no es nuestro propio sistema el que tiene una respuesta eh, acelerada, y eso también puede generar algún daño en nosotros, ¿no? O eso también puede generar un daño bastante grande en algún órgano en particular, ¿ya? Así que cuando hablamos de enfermedades generadas por bacterias, tenemos, por un lado, la bacteria que nos está produciendo daño, y segundo, que también es muy importante, es la respuesta de nuestro sistema inmune. A veces puede ser realmente exagerada, y eso también puede generar muchos problemas. En algunos casos, eso obviamente puede producir la muerte de un paciente. ¿Sí? Así que cuando hablamos de las bacterias, ya se ha dicho anteriormente que las bacterias tienen una estrecha relación con nosotros. Por lo tanto, las bacterias logran tener una relación, o nosotros tenemos una relación simbiótica con las bacterias. Recordemos que no es solo tenemos bacterias patógenas, sino que nosotros en nuestro mismo cuerpo tenemos una flora bacteriana que también nos ayuda a protegernos contra patógenos externos. Entonces nosotros cuando hablamos de la relación que tenemos con las bacterias, nosotros podemos tener una relación neutra, podemos tener una relación favorable, y también podemos tener una relación negativa para nosotros. Entonces en esto se dividen estas tres categorías. Nosotros tenemos nuestra primera categoría, el comensalismo, donde acá básicamente el organismo o el microorganismo que nos está invadiendo, que es llamado comensal, se beneficia de nosotros, pero sin causarnos ni un daño ni un beneficio. Algo totalmente neutral. Bacterias que pueden sobrevivir en nuestro cuerpo y nosotros no nos damos cuenta porque no hacen nada por nosotros. No nos hacen daño ni tampoco nosotros obtenemos algún beneficio. Distinto es el mutualismo, donde en este caso el microorganismo que nos ha invadido puede representar o representa una ventaja para nosotros porque nos ayuda, y eso es una ayuda mutua. La bacteria obtiene beneficios de nosotros y nosotros obtenemos beneficio de la bacteria. Y también nosotros tenemos la última categoría, el parasitismo. Y ahí es donde nosotros encontramos el problema, ahí es donde las bacterias patógenas nos pueden producir mucho daño, porque en este caso, el organismo que nos está invadiendo, lo que conocemos como parásito aquí lo estamos hablando como la parte conceptual, no que son los parásitos específicamente, sino que es por el comportamiento que ellos tienen. Entonces aquí en este caso nosotros estamos hablando de parásitos en relación a cuando un microorganismo está atacando, y es un comportamiento que tienen los virus. De hecho los virus son parásitos, bacterias, y los parásitos propiamente tal. Entonces cualquier microorganismo que nosotros nos esté atacando va a tener un comportamiento parasítico, donde este parásito, este microorganismo, o enfocado a la clase del día de hoy, esta bacteria que nos está atacando, va a obtener
beneficios, pero causando mucho daño. Esas son las bacterias que a nosotros nos producen varias enfermedades, porque las bacterias nos invaden, realizan todas sus funciones metabólicas, a la bacteria le va súper bien, pero a nosotros nos puede causar mucho, mucho daño. ¿Bien? Así que es importante tener claro siempre la relación que tenemos con las bacterias, y es algo que hemos hablado mucho en relación a los microorganismos, sobre cómo ellas interactúan con nosotros. No es que el 100% de los microorganismos sea malo, sea dañino, sino que hay algunos de ellos que representan problemas bastante grandes. ¿Ya? Recuerden, cualquier duda que tengan, me van avisando. Si hablo muy rápido, también. Capé un poquito esto, ¿no? Y ingreso. Ya, ahí sí. ¿Ya? Entonces ya, hablando también sobre otros conceptos generales, aquí hay varios conceptos que nosotros hemos hablado anteriormente, pero vale la pena repasarlos para que queden totalmente claros. Entonces, uno de ellos es la infección. ¿Qué significa una infección? Es cuando un parásito o un microorganismo invasor crece y se multiplica dentro de nosotros, ¿ya? Y la naturaleza de esta infección va a variar de acuerdo a la severidad, la ubicación y el número de microorganismos que pueden estar involucrados en esta invasión, ¿ya? A eso se refiere la invasión, perdón, la infección. Otra cosa distinta es la enfermedad infecciosa. ¿Por qué son distintos? Porque en la enfermedad infecciosa hay un cambio en la salud. Hay un cambio, empiezan los malestares, y esto se debe a algún cambio en una función normal de un órgano que ha sido invadido, y esto se puede deber a que la bacteria que está invadiendo puede estar causando daños por sí misma o por productos que ella está liberando. ¿Ya? Así que una cosa es el proceso de infección, cuando nosotros entramos en contacto con esta bacteria, se comienza a multiplicar, pero nosotros no desarrollamos ningún síntoma. Una vez que nosotros desarrollamos el síntoma, una vez que nosotros nos comenzamos a sentir mal, ahí es cuando nosotros tenemos ya la enfermedad infecciosa. ¿Ya? Cuando también hablamos de esta infección, tiene que ser producida por alguien. Nosotros sabemos que esto lo puede producir una bacteria, y cuando una bacteria es patógeno, es cuando nosotros nos infectamos con algo que puede ser capaz de producirnos algún daño. ¿Ya? Por eso siempre hemos hablado sobre los patógenos. Es un microorganismo que a nosotros nos puede producir algún daño. Y también muy relacionado a esto tenemos la patogenicidad, que es la capacidad que tiene un patógeno para producir alguna enfermedad infecciosa. Hay microorganismos, hay bacterias que son más capaces que otras para producir algún tipo de enfermedad. Y por último, concepto que hemos utilizado mucho, yo creo en casi todas nuestras clases, es virulencia, ¿ya? Que esto tiene relación con el grado o la intensidad que posee la patogenicidad, ¿ya? Porque nosotros sabemos que hay patógenos que pueden desarrollar alguna enfermedad complicada, pero otra cosa muy distinta es la virulencia. ¿Por qué? Porque la virulencia te determina qué tan rápido puedes llegar a esa condición. Un microorganismo que es tremendamente virulento va a infectar en muy pocas horas, y la enfermedad infecciosa se va a desarrollar rápidamente, ¿ya? Versus otros microorganismos que son menos virulentos, donde la etapa de infección puede demorar muchos días, incluso en algunos casos demora años, hasta desarrollar la enfermedad, ¿ya? Así que esos conceptos son bien importantes tenerlos claros, ¿sí? Otro concepto importante relacionado con las bacterias es la invasividad. Eso nosotros ya lo sabemos bien, debido a que cuando nosotros analizamos nuestra primera clase de bacteriología, hablamos del flagelo, y eso es algo bien importante en relación a las bacterias, que tiene que ver mucho con la virulencia, y es la habilidad que ellas tienen para entrar y para moverse dentro de nuestro organismo. Esa es una característica bien importante. Otro concepto importante que nosotros vamos a ver un poquito más adelante es la toxigenicidad. Y esto tiene que ver a la habilidad que tienen algunas bacterias para liberar unos compuestos químicos que producen daño,
esos compuestos químicos que ellas liberan son toxinas, ¿ya? Las toxinas pueden generar una gran variedad de problemas en nuestro cuerpo, ¿sí? Y por último tenemos la hipersensibilidad, que eso está relacionado con una respuesta exagerada de nuestro sistema inmune. Ya cuando entra en contacto con un agente externo, puede desencadenar una respuesta que es bastante exagerada, y eso también puede producir problemas bastante serios en nuestra salud, ¿ya? Así que todos estos conceptos es importante tenerlos claros. Obviamente algunos de ellos es muy probable que se han preguntado en la solemne, así que ojo con estas cosas, ¿ya? Entonces, eso en relación a los conceptos generales. Ahora nosotros vamos a ver los determinantes de la enfermedad infecciosa. Este es un cuadro que nosotros ya habíamos visto antes en nuestras clases, y es que para que un microorganismo o una bacteria sea capaz de infectarnos, hay que pasar una serie de etapas, donde la primera de ellas es la etapa de transmisión, y esto es algo que yo creo que ya lo sabemos bastante bien por el contexto en que estamos viviendo. Primero debe haber una etapa de transmisión, luego de ello, la bacteria que ha sido transmitida se debe adherir y debe invadir algún tejido o algún órgano en especial, donde va a comenzar la etapa de colonización. Ella se va a adecuar al microambiente donde se ha alojado. Posterior a esto, una vez que ella se acostumbró a este microambiente, comienza a multiplicar, comienza este crecimiento explosivo, un crecimiento exponencial, donde la bacteria va a desarrollar todas sus funciones. Junto con esto, obviamente, tiene que evadir nuestro sistema inmune, por lo tanto, vamos también a ver algunos mecanismos, algunas maneras en que ellas burlan nuestro sistema inmune. Y por último, poseen algún mecanismo, típicamente un compuesto químico, que es capaz de producirnos daño, ¿ya? Así que todo esto van a ser los puntos que nosotros vamos a ir analizando ahora. Entonces el primer punto es la transmisión. Nosotros sabemos muy bien que podemos tener transmisión por contacto físico o por un contacto no físico, típicamente por vía aérea, o sea, sabemos bien debido a coronavirus. Cuando hablamos nosotros sobre contacto físico, tenemos el contacto directo, es bastante obvio. Si alguien que está enfermo te da un besito, te va a contagiar. Eso ya lo sabemos mucho por experiencia propia. También hay un contacto físico que es indirecto, que esto lleva a cabo por objetos, pueden ser los vehículos que son inanimados. A eso llamamos, cuando hablamos de transmisión por vehículos, nos estamos refiriendo netamente a los objetos inanimados, ¿ya? Entonces, cualquier objeto que nosotros toquemos con nuestras manos puede ser un móvil para transmitir alguna enfermedad. Esto ocurre porque, por ejemplo, si son enfermedades respiratorias, nosotros al toser, si nos tapamos con la mano, después con nuestras manos vamos a tocar vasos, cubiertos, todo lo que está a nuestro alrededor. Y eso puede ser un vehículo para transmitir alguna bacteria. También nosotros tenemos vectores, y cuando hablamos de vectores de transmisión, estos son organismos vivientes. Acá en Chile nosotros no hablamos mucho sobre los vectores de transmisión, porque en realidad nosotros no tenemos muchas enfermedades relacionadas con algún ser viviente. Y eso porque en Sudamérica nosotros estamos muy aislados. Tenemos la cordillera, tenemos el desierto de Atacama que nos protege y crea nuestro clima súper especial, que es muy distinto a nuestros vecinos en Sudamérica. Eso, por un lado, cuando lo vemos con animales bien comunes como las ratas o los ratones, nosotros el único problema que tenemos con ellos es el virus Anta, pero las ratas pueden transmitir un número infinito de bacterias y ellas pueden transmitir en realidad de todo. Pueden transmitir virus, bacterias, parásitos, son bien jodidas, y las ratas han producido pandemias durante toda la historia de la humanidad. Son bastante complicadas. Pero esto no es solo por las ratas, no es siempre el ejemplo clásico porque
son las que transmiten más enfermedades, pero también pueden hacer esto las palomas, los murciélagos, de hecho eso ha pasado harto en Chile, pero más grande aún son en realidad los animales silvestres. Los animales silvestres pueden transmitir muchas enfermedades, eso de tanto en tanto va ocurriendo y se va traspasando hacia los seres humanos. Y en particular es porque estos animales silvestres en algún momento tienen contacto también con nuestras mascotas. Por eso es que también hay que tener mucho cuidado con las mascotas, vacunarlas y tener todo al día, porque ellos también son vectores de enfermedades, también nos pueden producir algún daño, ¿no? También nosotros tenemos la siguiente categoría, a las moscas y mosquitos. Acá donde nosotros estamos bien protegidos por nuestras barreras naturales, por nuestro clima también, que es muy distinto al resto de Sudamérica. Nosotros en esto no tenemos mucho problema, la mosca la fruta que ya está erradicada de Chile, y el siguiente, el mosquito, el dengue. Pero eso se da en clima un poquito más tropical, por eso que se encuentran en Isla de Pascua, pero en el resto de Chile continental es bastante raro. Entonces nosotros no tenemos mucho contacto con mosquitos, pero sí cuando viajamos, cuando estamos fuera de Chile, ahí sí hay que tener mucho cuidado con estos vectores de transmisión, porque pasa, mucha gente que va al Caribe, llega de vuelta con algún parásito o desarrolla alguna enfermedad. Por eso que hay algunos países que previo el ingreso piden una etapa de vacunación contra algunas enfermedades que pueden ser bien pesaditas, ¿ya? Y esto ya es un esquema ya global de transmisión, donde vemos todas las maneras en que esto puede ocurrir. Entonces, como vemos, obviamente, transmitir o el proceso de transmisión es súper fácil. Por eso es que nosotros inevitablemente, de una u otra manera, nos vamos a contagiar con alguna enfermedad, ¿ya? Entonces, luego a esta etapa de transmisión, una vez que esto ya ocurrió, viene la etapa de adhesión o invasión, comienza este proceso en nuestro cuerpo, y esto ocurre por nuestras vías de entrada clásicas, por ejemplo, tracto digestivo o respiratorio. También es bien importante el tracto urogenital, eso también es una vía importante donde puede ingresar algún microorganismo, por eso es que nosotros tenemos defensas en esos lugares, o también puede ser la piel. Nosotros por la piel también puede ser, pese a que es una barrera totalmente impermeable, puede haber un sitio de entrada para algún microorganismo, especialmente si nosotros tenemos alguna herida o alguna lesión. Y para que la bacteria se pueda adherir a algún tejido en específico, ellas tienen una serie de proteínas o una serie de compuestos químicos encargados de llevar a cabo este proceso. ¿Cómo se llaman? Muy convenientemente, son las adhesinas. Las adhesinas se van a unir a receptores específicos que hay en nuestras células eucariontes, y de esa manera ellas se van a lograr fijar a algún tejido especial. Eso nosotros lo vimos también en nuestra primera clase de bacteriología, donde las bacterias tienen una serie de vellosidades, son estructuras proteicas, eso corresponde aquí a las fimbrias, que son estos pelitos que tienen las bacterias fuera de su pared celular. Esto permite que interactúen con nuestras células por medio de diferentes receptores, y de esa manera va a ocurrir la adhesión. Aquí tengan cuidado porque aparece este pili, y eso no es correcto en realidad. Recordemos que el pili tiene una naturaleza sexual, donde ocurre el proceso de conjugación. ¿Ya? Cuando hablamos de adhesión, nosotros estamos hablando de las fimbrias, ¿ya? Cuidado con eso porque ahí el monito está un poquito malo. Entonces, esa no es la única manera que tienen las bacterias para lograr adherirse a algún tejido celular. Es probablemente el más importante, pero hay otros también. Por ejemplo, el ácido lipoteicoico, perteneciente a las bacterias gram positivo, también permite la adhesión a algún tipo,
algún tejido especial. Las proteínas de adherencia, obviamente, ya que su nombre lo está diciendo. Y también otro bien importante es el glicocálix. Esto también ayuda, recordemos que este glicocálix es una especie de mucosa compuesta por proteínas y carbohidratos que secretan algunas bacterias. Esto crea una mucosa, que es una verdadera barrera, que las va a ayudar a protegerse contra nuestro sistema inmune y también permiten la adhesión, ¿no? Pero cuando hablamos de este glicocálix, no es una adhesión propiamente tal a algún tejido en específico, sino que puede ser una adhesión a algún objeto inorgánico. Por ejemplo, las bacterias que se alojan en nuestros dientes generan este glicocálix, y eso permite la adhesión a toda nuestra dentadura, y eso ocurre también cuando hay algunas bacterias que se alojan en nuestros huesos, ¿ya? Así que es bien importante todo este proceso de adhesión. Las bacterias tienen todo un kit que permiten adherirse a diferentes superficies, a superficies ya sea orgánicas o superficies inorgánicas, ¿ya? Y una vez que ocurrió esto, comienza el proceso de invasión. Las bacterias tienen varios mecanismos para realizar esto, y acá es donde las bacterias comienzan a realizar daño, ¿ya? Las bacterias pueden atravesar nuestros tejidos, y eso es lo que en muchos casos produce el dolor. Y también ellas pueden liberar algunos compuestos químicos llamados invasinas. ¿Y eso qué es lo que hace? Las bacterias, cuando están invadiendo, pueden ingresar a nuestras células, pueden ser fagocitadas en un proceso de invasión, no de destrucción de la bacteria. No lo confundan con la acción que tienen eh, los glóbulos blancos, sino que ellas pueden ingresar a alguna célula para comenzar este proceso de invasión, ¿ya? Nosotros sabemos que la fagocitosis, o más en general, los procesos de endocitosis, son realizados muy bien por las membranas plasmáticas. Y eso, todas las células tienen una membrana plasmática capaz de realizar este proceso, ¿ya? Pero no todas las células son capaces de fagocitar. Son solo algunas que tienen esta función exclusiva. Si nosotros hablamos de las células intestinales, que ahí es donde ocurren muchos de estos problemas, cuando alguna bacteria está invadiendo, las células del epitelio intestinal no están destinadas para fagocitar. Son células de transporte que permiten intercambio, porque es ahí donde ocurre el intercambio o el último proceso de la digestión. Ahí es donde las moléculas son absorbidas y pasan hacia el torrente sanguíneo para ser transportadas a los órganos que van a necesitar esas diferentes moléculas. ¿Qué es lo que pasa cuando estas bacterias actúan, cuando liberan estas invasinas? Cambian la propiedad de la célula intestinal y ahora puede fagocitar a alguna bacteria. Y eso produce todo un desbalance, y eso es lo que finalmente produce algunos de los síntomas provocados por estas bacterias, ¿ya? No estoy profundizando mucho porque más ratito vamos a hablar de algunas enfermedades, así que ahí lo vamos a ver mucho mejor esquemáticamente, ¿ya? Pero lo importante es que las bacterias tienen todo un kit, todo un arsenal químico que permiten la invasión, ¿ya? Entonces, por un lado tienen invasinas que permiten que puedan ser fagocitadas por alguna célula y a partir de eso generar algún problema. Y también, muy importante, ellas también producen una serie de enzimas que pueden producir daño. Pueden producir degradación, y eso es porque las bacterias pueden secretar enzimas que van a destruir el colágeno, ácido hialurónico también, que son parte del sostén celular. Entonces ellas pueden destruir muy bien algún tejido en específico. Ellas también liberan enzimas digestivas, entonces empiezan a digerir todas las macromoléculas que ellas encuentran en su camino, y también tienen enzimas que producen lisis celular. Ellos pueden, en parte de su mecanismo de acción, pueden destruir glóbulos blancos, y también pueden destruir o pueden coagular la sangre. De hecho, visto desde cierto punto de vista, la acción que tienen algunas bacterias en términos de su kit enzimático, que a nosotros nos puede producir daño, es bastante similar
o análogo a los venenos que tienen las serpientes o las arañas. También siguen esta misma ruta. Hay venenos que pueden coagular la sangre bastante rápido. Hay venenos que están dedicados exclusivamente o que están compuestos en su mayoría por enzimas digestivas. El veneno de las arañas es principalmente enzimas digestivas. Entonces, todo esto puede producir un daño bastante grande. Y también por esto es que las enfermedades que están asociadas a bacterias producen mucho dolor. ¿Por qué? Porque está ocurriendo destrucción de nuestros tejidos. ¿Sí? Así que toda esta acción enzimática es bastante importante, y esto es importante también porque va a determinar algunos síntomas. Así que eso también permite seguir o en parte identificar alguna enfermedad. ¿Sí? Entonces, una vez que la bacteria ha penetrado en algún órgano, ha encontrado algún microambiente que es idóneo para la bacteria, comienza el proceso de multiplicación. Ella se adapta a este nuevo microambiente y comienza a multiplicarse. Cuando hay una invasión bacteriana en nuestro cuerpo, eso se puede detectar en nuestra sangre. O sea, nosotros logramos detectar la aparición de bacterias en la sangre, y esto es la condición de bacteremia. Y hay varios tipos o niveles de esta bacteremia. Uno de ellos es transitoria. Nosotros podemos tener la aparición de bacterias en nuestra sangre, y esto puede ser algo transitorio. Por ejemplo, cuando nos extraen algún diente, nosotros podemos tener un aumento en el número de bacterias en nuestra sangre, o alguna herida. Eso no va a producir mucho daño porque nuestro sistema inmune nos puede defender muy bien contra eso. Obviamente hay que controlarlo, pero es algo bastante habitual. Sin embargo, cuando nosotros ya tenemos una bacteriemia que es continua, eso sí puede producir problemas. Eso puede conducir a una endocarditis. ¿Y qué es una endocarditis? Eso es una infección de nuestro corazón. Nosotros sabemos que nuestro corazón bombea sangre hacia todo el cuerpo, y si hay una condición de bacteremia continua, esas bacterias que se están transportando por nuestro cuerpo se van a comenzar a alojar en el tejido cardíaco, y básicamente lo que ocurre ahí es una infección del tejido cardíaco. Así que eso es algo obviamente bastante complicado. ¿Sí? También puede haber una condición intermitente, que son típicamente mediadas por los abscesos, que es donde nosotros encontramos pus. Eso también puede generar un nivel alto de bacterias en la sangre. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de esto, nosotros también tenemos la condición de septicemia, y es donde nosotros encontramos una gran variedad, una gran cantidad de desechos de estos microorganismos, o en realidad son desechos de bacterias, y estos desechos son altamente tóxicos para nosotros, ¿ya? Y dependiendo de la cantidad de esto, puede llevar al shock séptico y posteriormente a la muerte. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando ocurre este shock séptico, lo que va pasando es una falla multisistémica. Esto va afectando a varios órganos. Como está circulando por nuestra sangre, afecta a cada uno de los órganos que tenemos en nuestro cuerpo, y cada vez que ellos van atacando, van a ir apagando nuestro sistema. Y eso es lo que finalmente conduce a la muerte. ¿Ya? Así que, ojo con eso. ¿Ya? Otra cosa que nosotros hemos hablado, y ya también lo hemos hablado en varias clases, es que los microorganismos infecciosos o los patógenos que nos pueden producir daño tienen la habilidad para evadir nuestro sistema inmune. Las bacterias son muy eficaces para realizar esto. Ellas tienen defensas antifagocíticas que van a prevenir la fagocitosis por parte de nuestro sistema inmune. Ellas, por un lado, pueden inhibir o pueden ser fagocitadas, pero sobrevivir a este proceso. Y también hay otras bacterias que generan tipos de defensa que son bastante interesantes y, por alguna parte, bien jodidos. Y es que hay algunas bacterias, como ustedes ven acá, que inducen anticuerpos poco efectivos.
Entonces a veces nuestro sistema inmune reconoce muy bien alguna bacteria, pero la bacteria permite que se produzcan anticuerpos que no son efectivas contra ella. Por lo tanto, nuestro sistema inmune piensa que está realizando un buen trabajo porque está secretando algunos anticuerpos, pero la bacteria en realidad ha engañado a nuestro sistema inmune. Es algo súper interesante, en términos de la competencia que hay eh, entre nuestro sistema inmune y las bacterias. Eso es bastante interesante desde un punto de vista médico y farmacológico también, obviamente. Eso permite realizar mucha investigación. Y todo esto, todas estas propiedades que ellas tienen para evadir nuestro sistema inmune, invadir todo nuestro tipo de barreras que tenemos en nuestro cuerpo, eso es gracias a los factores de virulencia, ¿no? Eso es algo tremendamente importante. Y la parte pesada de esto, como ya también lo nombré en la clase pasada, es que es muy fácil transmitir estos factores de virulencia. Las bacterias, por este proceso de conjugación, pueden comunicar, pueden enviar toda esta información genética hacia las bacterias vecinas, y eso permite un intercambio de información bastante grande en alguna población en específico. Por eso es que las bacterias siempre van evolucionando, siempre encontramos alguna nueva resistencia, ya sea, por un lado, nuestro sistema inmune y también los antibióticos. ¿Ya? Las bacterias también son muy capaces de evolucionar, de cambiar y de generar resistencia a los antibióticos. ¿Sí? Entonces las bacterias, ¿qué es lo que hacen? Ellas evaden nuestro sistema inmune, comenzando con algunas de nuestras barreras naturales. Y eso ocurre importante, uno por tanto respiratorio. Nosotros podemos respirar en algún lugar donde hay alguna bacteria, que sea un poco inevitable, excepto ahora que tenemos que andar con mascarilla. Pero una de las vías más comunes es por nuestro sistema digestivo. ¿Por qué? Porque nosotros consumimos algunos alimentos contaminados. Y eso puede ser un gran punto de entrada para desarrollar alguna enfermedad. Por eso es que normalmente cuando nosotros hablamos sobre enfermedades generadas por bacterias, nosotros tenemos enfermedades respiratorias y tenemos enfermedades gastrointestinales. Ahí es donde están enfocadas la gran mayoría de estas. También hay muchas enfermedades en la piel, que también pueden ahí producir bastante daño. Así que nosotros más rato vamos a ver esto, vamos a ver algunas enfermedades que son producidas por bacterias. ¿No? Entonces ya detallando un poco más, hablando un poquito más fino en relación a cómo las bacterias nos pueden producir daño, aquí es donde nosotros encontramos la toxigenicidad, que eso corresponde a la habilidad que tienen las bacterias para producir daño. Nosotros sabemos que hay moléculas que pueden producir daño, y esas moléculas son las llamadas toxinas, y las bacterias pueden liberar dos tipos de toxinas, o son dos categorías en que nosotros las podemos diferenciar. Por un lado, tenemos las exotoxinas, que son toxinas secretadas hacia el medio externo, y también tenemos las endotoxinas, que son componentes estructurales, que ahí es donde está, que está alocado, que está, que esto está presente exclusivamente en bacterias gram negativo. Estas endotoxinas son parte de la estructura de la membrana externa de las bacterias gram negativo, por eso es que son exclusivas para ellas, ¿no? Y cuando estas diferentes toxinas son secretadas, ahí es donde nosotros encontramos la condición o se puede llevar a cabo la intoxicación, ¿no? Cuando se encuentran presentes todo este tipo diverso de moléculas orgánicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? Vamos a ver estos dos tipos de toxinas, la acción que ellas generan, y obviamente también las diferencias que hay en ellas, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con las exotoxinas. Estas exotoxinas se pueden clasificar en varios tipos según su mecanismo y al tejido en que ellas están atacando. Estas exotoxinas son producidas, son altamente específicas para algunos tipos bacterianos en particular. Por ejemplo, el Clostridium tetani produce la toxina del tétano,
Clostridium botulinum, la toxina para la botulinia. ¿Y qué es lo que produce esto? ¿Cuáles son los problemas que esto puede producir? Algunas de estas toxinas son capaces de actuar a nivel de sistema nervioso periférico, y esto tiene relación con los movimientos musculares. Entonces lo que hacen estas toxinas es bloquear algunas de estas señales a nivel de comunicación que hay entre el sistema nervioso y el músculo. También hay otros tipos de acción mucho más específicos que previenen la contracción muscular, y eso es porque afectan algunos canales transportadores de iones, que puede producir varios problemas. Y esto es lo que puede producir parálisis en alguna región del cuerpo, o también puede ser algo desarrollado a nivel de todo nuestro cuerpo. Así que son bastante complicadas porque tienen una acción en nuestro sistema nervioso. Todo lo que sea capaz de atacar nuestro sistema nervioso puede producir bastante daño. Y esto también es bastante peligroso porque cuando hay una toxina, o una exotoxina, como estamos hablando en este caso, que ataca nuestro sistema nervioso, eso afecta directamente a nuestros pulmones. ¿Bien? Así que eso puede llevar a algunas insuficiencias respiratorias bastante complicadas, ¿bien? Que finalmente, obviamente, también pueden producir la muerte, ¿bien? Y estas exotoxinas son bastante parecidas también a algunos venenos. De hecho, los venenos que tienen, o las toxinas que liberan bacterias, a los venenos que producen algunos organismos, son bastante parecidos. De hecho, tienen algunas estructuras químicas en común. Así que probablemente fueron evolucionando de la misma manera. Eso es también bien interesante en relación a esto. Se ha encontrado que eso es algo bien interesante, que muchas de estas toxinas, que cuando nosotros los vemos se ve bastante tóxico, sirven para producir eh, muchas vacunas. Hay muchos fármacos que se pueden desarrollar a partir de estas toxinas. Y lo que tiene que ver con sistema nervioso, eso es bien interesante, porque eh, ¿cuál es la enfermedad que... Hay una enfermedad cuando uno tirita. ¿Cómo se llama? Oh, se me olvidó. No es el Alzheimer. Parkinson. El Parkinson, esa es. Hay toxinas, hay variedades que están siendo utilizadas como cura para el Parkinson. Porque entender esos mecanismos de acción permite acceder a alguna vacuna. Especialmente porque todas las toxinas son altamente específicas o tienen interacción con un receptor celular bien particular. Y eso puede ayudar a buscar una cura. El pez globo, claro, el pez globo también tiene una toxina tremendamente... Es súper complicada. Sí, eso es algo que investigan mucho las empresas farmacéuticas. Están muy dedicadas a los venenos. Toxinas, venenos, trabajan con serpientes, con arañas, con muchos animales complicados, porque eso permite generar mucho antídoto. O sea, un antídoto por si alguno de estos animales te llega a morder, te llega a picar. Pero también a nivel de enfermedades más complejas, especialmente lo que tiene que ver con enfermedades neuronales. Eso se ha avanzado harto en los últimos años, se ha hecho mucho. Otro animal donde han investigado harto es en el dragón de Komodo, que es el animal más peligroso que hay en la Tierra porque la mordedura su boca está llena de bacterias, todo un cóctel de bacterias. Y también se ha encontrado que eso puede ayudar a algunas enfermedades, pero lo más interesante es que encontraron una bacteria que ayuda a prevenir la diabetes. De hecho, han encontrado un montón de cosas en estos tipos de animales. Es algo bien interesante. El cangrejo de herradura. No me acuerdo, no sé cuál es ese. No me acuerdo cómo es. Pero un cangrejo medio venenoso. No me suena. No lo tengo en la... No sé. No sé lo del cangrejo.
Eso sí que no. No, a ver, deja de buscar, porque creo que sé cuál es, pero no estoy seguro. Espera. Ah, ya sé cuál es. No sabía que tenía algo, que hacían algo. Lo que sí yo sabía de estos tipos de cangrejos es que tienen quitina, esos exoesqueletos que tienen es quitina, y eso es un polímero natural. Lo están ocupando harto como reemplazante de las bolsas plásticas, sirve para hacer lente de contacto también, un polímero natural. De hecho, ya después eliminan ese exoesqueleto, así que no la estamos matando para producir algún, algún compuesto químico. Pero no sabía eso de la sangre azul. Súper buen dato. Y esto es súper interesante, que nosotros buscando o analizando algunos compuestos químicos naturales podemos encontrar la cura para diversas enfermedades. Eso es algo bien importante. Cuando uno habla de la industria farmacéutica, no es que uno esté sintetizando solamente compuestos nuevos, sino que uno puede mirar a la naturaleza y ver qué es lo que hace para resolver algunos problemas. Y nosotros, en base a eso, podemos desarrollar un gran número de compuestos. Podemos sintetizar nuevas moléculas o podemos utilizar algunas moléculas que ya existen. Ya eso es algo bien utilizado, y en los últimos años se ha avanzado bastante. Obviamente todos sabemos que la industria farmacéutica es de la industria más potente en el mundo, por lo tanto hay una investigación exhaustiva en relación a esto, principalmente con enfermedades neuronales, porque son de las enfermedades que más daño nos están provocando. Ya no es solo el cáncer quien nos puede producir bastante problemas, sino que las enfermedades neuronales son cada vez más comunes. Y eso también en costo para los gobiernos es demasiado alto, porque estás teniendo un gran porcentaje, o cada vez un gran porcentaje de tu población está adquiriendo una enfermedad. Y eso inevitablemente supone un costo para los diferentes gobiernos. Entonces, nosotros estamos en el año 2020, no me acuerdo bien cuál es el porcentaje de enfermedades que hay por millón, no sé cuánto, pero sí que hay estimaciones que dicen que al 2050 eso ya va a aumentar un porcentaje bastante alto. Entonces eso es bien complicado en términos de enfermedad. Ahora se habla mucho sobre cáncer y estamos acostumbrados, eso siempre es la gran discusión en términos de enfermedades, pero la enfermedad neuronal, neurodegenerativa también, son muy complicadas. Las farmacéuticas están buscando mucho en relación a esto para generar alguna cura, y porque obviamente el que genere la cura se va a ganar la lotería, porque nadie más ha logrado hacer eso. ¿Ya? Así que súper buena los aportes que hicieron, eso es bien interesante en términos farmacéuticos, en términos de toxinas y diferentes venenos que existen. Eso los podemos utilizar, no es solo que nos hagan daño a nosotros, sino que mirados desde otra manera, pueden servir mucho para generar alguna cura. ¿Ya? Nosotros vimos también que existen las endotoxinas, y estas endotoxinas las encontramos exclusivamente en las bacterias que son gram positivo. ¿Por qué? Porque estos están presentes en los lipopolisacáridos que tienen estas bacterias. Y algo interesante en relación a esto, que estas endotoxinas son liberadas una vez que la bacteria ha sido destruida. Nosotros podemos destruir una bacteria por acción de nuestro sistema inmune o por la acción de algún antibiótico. Entonces, cuando ya ha ocurrido la lisis celular, todos estos compuestos, todas estas endotoxinas son liberadas. Y eso es la parte peligrosa, porque eso puede producir un shock endotóxico y que finalmente puede producir la muerte en algún paciente. ¿Ya?
eso es lo que pasa con Escherichia coli, que al ser lisada por nuestro organismo o por la acción de algún antibiótico, genera una alta actividad tóxica. ¿Por qué? Porque está liberando todas estas endotoxinas, ¿ya? Y eso es lo que genera varios síntomas relacionados con la enfermedad, ¿ya? Así que importante que toda la acción inmunológica, uno debe proteger muy bien contra la acción de algún microorganismo, pero también hay que tener mucho cuidado con los desechos que esto genera, porque eso también puede producir problemas bastante complicados, ¿ya? Así que eso en relación a las toxinas. Tenemos estos dos tipos, endotoxina y exotoxina. Es útil tener claras las diferencias entre ellos. Sin embargo, la acción que ellos tienen en global hacia nosotros es producir daño. Eso es lo que producen las toxinas en nuestro cuerpo, ¿ya? Creo que he hablado mucho. No sé si les parece que paremos unos 10 minutos y seguimos con la clase, aunque no queda mucho en realidad. Pero no sé si les parece que paremos un rato, unos 10 minutos, y seguimos con la clase, o sigo hablando. ¿Qué prefiero? ¿Ah? Un break, yo creo, si usted quiere. No entendí. No escuché. Vamos a un break, profe, un recreo eso. Ya. Démosle. Ya. Entonces tomemos 10 minutos, volvamos a las 9:40. ¿Ya? Así que nos vemos en 10 minutos.
De vuelta. Seguimos con la clase. Ya. Entonces, nosotros vimos en nuestra primera parte de la clase una serie de conceptos generales y pasos determinantes en la enfermedad infecciosa producida por bacterias. Así que ahora nosotros ya vamos a ir entrando a todo lo que tiene que ver con las enfermedades. Ya vamos a ver algunos ejemplos de enfermedades producidas por bacterias, ¿ya? Entonces vamos a comenzar hablando sobre la identificación y el diagnóstico de estas enfermedades. Nosotros podemos identificar muy bien a las bacterias causantes o las enfermedades causadas por alguna bacteria. Eso tiene que ver mucho con los síntomas. La verdad es que los síntomas ayudan bastante en un diagnóstico efectivo. Eso sí hay que tener en cuenta que también estos síntomas dependen mucho de una serie de factores, especialmente, como vemos acá en la parte inferior, la enfermedad depende de susceptibilidad de nosotros a alguna infección en particular, la virulencia del virus y también, obviamente, la interacción que nosotros tenemos con alguna bacteria. Así que cuando hablamos de identificación y diagnóstico, lo primero a considerar tienen que ser los síntomas. Eso es algo muy importante en el diagnóstico, ¿ya? Y nosotros también, obviamente, no bastan los síntomas para identificar alguna enfermedad, sino que debemos tener una serie de pruebas que nos permitan identificar correctamente el tipo de bacteria al cual nosotros nos estamos enfrentando, ¿ya? Y es por eso que existen varias pruebas, existen muchos test que se pueden utilizar. Aquí hay millones sobre esto. Aquí voy a ejemplificar solo algunos de ellos, como para tener una idea de cómo esto va funcionando. No es que todos estén estandarizados de esta manera, sino que hay muchos, y eso es a gusto del consumidor. ¿Bien? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, si queremos diferenciar entre un estafilococo y un estreptococo, si nosotros nos guiamos por la teoría, y eso es algo que nosotros hemos hablado anteriormente, los podríamos diferenciar a nivel, utilizando microscopía, a nivel morfológico. En teoría podríamos hacer eso, ¿ya? Podríamos diferenciarlo muy bien analizando una muestra en el microscopio. Podríamos diferenciar si es un estafilococo o un estreptococo. Pero en realidad, ustedes ya se han dado cuenta que una cosa es la teoría y otra cosa muy distinta es la práctica. Entonces, cuando uno ve esto al microscopio, en realidad no puedo diferenciar nada. Son dos cosas que se ven totalmente idénticas y que incluso para alguien con el ojo entrenado puede ser algo realmente complejo. Entonces, como es difícil ver la parte morfológica, nosotros tenemos una serie de pruebas que ayudan a identificar algún tipo bacteriano en específico. Por ejemplo, si nosotros queremos diferenciar entre un estafilococo y un estreptococo, podemos hacer el test de la catalasa. Entonces, cuando nosotros realizamos esta prueba, si vemos la aparición de burbujas, como aquí lo vemos en la imagen superior, y también en la imagen inferior, eso es una reacción positiva. Entonces, si nuestra reacción es positiva, si vemos la aparición de estas burbujas, sabemos que estamos en presencia de un estafilococo. Si por el contrario, al realizar esta prueba no vemos nada, no vemos ningún cambio, una reacción negativa, y por lo tanto nosotros tenemos un estreptococo. Entonces, ¿qué significa esto? Que realizando una serie de pruebas químicas podemos diferenciar tipos bacterianos específicos, ¿ya? Eso es algo bien general, pero en realidad esto es un poquito más complicado porque podemos realizar varias pruebas. Nosotros ya sabemos muy bien que podemos diferenciar a las bacterias en
gram positivo y gram negativo. O sea, lo hemos hablado hasta el cansancio. Pero eso es solo la primera parte. Es el primer trabajo que uno debe hacer, ¿no? Pero si nosotros tenemos una bacteria gram positivo, podemos realizar el test de la catalasa. Si este test es positivo, nosotros ya sabemos que estamos en presencia de un estafilococo. Pero ¿cuál de todos los estafilococos que nosotros podemos encontrar? Hay varios subtipos cuando nosotros hablamos de algún tipo bacteriano. Entonces, por eso que hay una serie de pruebas que ayudan a identificar específicamente. Entonces, nosotros cuando realizamos el test de la catalasa, si este es un test positivo, sabemos que estamos en presencia de un estafilococo, pero si nosotros queremos saber cuál es, podemos seguir realizando pruebas, por ejemplo la coagulasa. Si la prueba es positiva, estamos en presencia de Staphylococcus aureus. Si por el contrario el ensayo es negativo, uno también puede evaluar con antibióticos. Entonces, de esa manera también permite diferenciar, ¿no? ¿Cuál es la idea de esto? ¿Cuál es la idea de esta diapo? Que ejemplificar cómo nosotros podemos identificar algún tipo bacteriano en específico. Nosotros tenemos la tinción, y eso es lo clásico, pero más que al decirnos que algo es gram positivo o gram negativo, más información no podemos obtener. Tenemos una serie de pruebas químicas, que nosotros agregamos un reactivo, vemos si ocurre la reacción o no. Eso también nos ayuda a identificar. Pueden haber condiciones nutricionales, pruebas que también puedan ayudar a identificar en esto. Y también hay muchos fármacos que pueden servir también para identificar alguna bacteria en específico. Esto solo para ejemplificar. Si ustedes buscan, van a encontrar todo un mundo en relación a esto, a nivel hospitalario, a nivel de protocolo. Están todos bien estandarizados, así que ahí uno puede encontrar, o cuando uno debe realizar esto, en realidad sigue una receta. No es algo donde uno deba improvisar mucho, ¿ya? Así que de esa manera se puede identificar algún tipo bacteriano en específico, ¿ya? Entonces ya con esto, nosotros ahora vamos a comenzar a hablar sobre las enfermedades producidas por bacterias, como bacterias gram positivo y bacterias gram negativo. ¿Por qué hacemos esta división? Porque hablamos de enfermedades que son producidas por bacterias gram positivo y por bacterias gram negativo. Eso radica en la diferencia, en la composición que tienen de su pared celular, porque eso determina en alguna medida el mecanismo de acción que ellas tienen, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar hablando sobre las bacterias gram positivo, que encontramos varios géneros que son bastante conocidos para nosotros, como el estafilococo, streptococo, clostridium, bacillum, pertenecen a esta categoría generada por bacterias gram positivo. Y acá es donde nosotros encontramos al estafilococo aureus. Este estafilococo es bastante conocido porque produce una serie de enfermedades y es el principal agente infeccioso a nivel intrahospitalario. Probablemente si algunos de ustedes trabajan en un hospital, van a tener Staphylococcus aureus o sea, fue transmitido en algún momento, ¿ya? Así que esto es bastante común en términos hospitalarios. Es parte normal de la flora cutánea y nasofaringea, incluso intestinal también. De hecho, se transmite de manera exógena, produce varios problemas, principalmente en la piel, y ahí es donde viene parte de su diagnóstico. ¿Qué es lo que provoca este Staphylococcus aureus? ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar? Puede provocar infecciones en la piel, también algunas infecciones en tracto respiratorio. Eso va a depender siempre, o el grado en que esto va a atacar, va a depender. Si son niños, si son adultos, o si son adultos mayores. Ya no es que todos desarrollen los mismos síntomas, ¿ya? Y estas enfermedades son causadas por toxinas. Hay una gran variedad de toxinas que pueden generar problemas, y eso también va a depender sobre a qué grupo está atacando. Si son recién nacidos, si son adultos o adultos mayores. Ahí va a depender mucho la manera en que esta bacteria puede atacar.
En términos de manifestaciones clínicas, como dije anteriormente, el Staphylococcus aureus afecta, o nosotros lo podemos identificar muy bien por la presencia en la piel. Eso produce varios síntomas asociados a esto, como nosotros vemos en la imagen. Obviamente las imágenes que estamos mostrando son los casos más graves. Se pueden ver muchos casos no llegan a este extremo, pero es para ejemplificar lo que puede producir esto. ¿Ya? También nosotros tenemos los estreptococos, tenemos dos tipos que son los más conocidos. Tenemos el Streptococcus pyogenes y el Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus pyogenes es bastante importante, algo bien conocido por nosotros. Tiene una serie de factores de virulencia que pueden generar varios problemas, tienen todo un kit enzimático capaz de producir daño, y cuando hablamos de este Streptococcus pyogenes, es este el causante de la amigdalitis aguda en los niños, ¿ya? Es esta bacteria la que puede producir todos estos tremendos problemas, ¿ya? En términos de diagnóstico, y esto es transversal para todo este tipo de bacterias que nosotros estamos analizando, puede haber secreción o uno toma muestra de alguna lesión cutánea o también de exudado faríngeo, ya que estas son enfermedades que se pueden transmitir por vía respiratoria. A partir de esto podemos tomar una muestra, analizar y posteriormente confirmar el tipo de bacteria que está produciendo la enfermedad. También nosotros en términos de estreptococo tenemos el Streptococcus pneumoniae. ¿Qué hace este estreptococo? Él es el responsable de la neumonía. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos la condición de neumonía o que ocurre una vez que hemos sido infectados con esta bacteria? Nosotros sabemos muy bien que los alvéolos ocurre el intercambio gaseoso entre la atmósfera y nosotros, pero cuando tenemos neumonía, aquí la bacteria está atacando todo este tejido, está rompiendo, está destruyendo el tejido respiratorio. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Una vez que comienza a destruir o comienza a invadir, eso provoca todo un desbalance. Específicamente esto comienza a liberar agua, por lo tanto los alvéolos se comienzan a inundar con líquido. Paralelo a esto, nuestro sistema inmune trabaja, está destruyendo, hay una respuesta inflamatoria también, y eso es lo que provoca varios síntomas debido a esta inflamación y el volumen que está siendo ocupado con líquido. Hay una dificultad para respirar, hay una dificultad respiratoria, hay dolor porque la bacteria está dañando nuestro tejido respiratorio, y también uno ve la tos o la mucosa que uno está eliminando de un color amarillento verdoso, y eso es porque se está eliminando toda la batalla que está llevando a cabo nuestro sistema inmune contra la bacteria, genera desechos, y son todos esos desechos lo que están siendo eliminados. En términos de factores de virulencia, y eso es común a todos estos tipos bacterianos, tienen una serie de compuestos dedicados a la adhesión celular y a la invasión. También tienen factores que también son enzimáticos, algunas toxinas que también pueden producir daño. En general todos siguen el mismo patrón, todos tienen una serie de compuestos químicos que pueden producir daño, que pueden producir degradación. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se van analizando este tipo de muestras? Normalmente, como tienen transmisión por vía aérea, lo que se hace es analizar tejido o alguna muestra nasofaringea. Eso permite identificar muy bien a estos diferentes tipos bacterianos, ya que ellos van a estar provocando mucho daño a nivel pulmonar. Entonces algunos otros tejidos también, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, ¿ya? Y algo importante a tener en cuenta que estos daños o estos síntomas no son solo producidos por la bacteria en sí mismo, sino que también por la acción de nuestro sistema inmune.
Entonces, también contribuye bastante en algunos de estos síntomas e incluso en la gravedad de alguna enfermedad. Eso yo creo que es algo que también había mencionado anteriormente. También nosotros en esta categoría tenemos bacterias que son gram positivos, capaces de producir enfermedades. Tenemos la meningitis. Esto es una enfermedad bastante grave porque esto está atacando membranas que recubren el cerebro y médula espinal. Entonces está atacando básicamente a nuestro sistema nervioso central. Todo lo que a nosotros nos pueda producir o todo lo que ataque el sistema nervioso central va a ser tremendamente dañino, ya que es él quien comanda toda la respuesta que tiene nuestro cuerpo. Eso obviamente produce una alta tasa de mortalidad. Y no solo eso, sino que los pacientes que sobreviven a este tipo de enfermedades tienen secuelas. Inevitablemente va a haber alguna secuela en términos motrices. ¿Bien? Diagnóstico también es lo mismo, es extraer alguna secreción para posteriormente analizar y confirmar el agente patógeno que está causando este tipo de enfermedad en específico. Básicamente todos siguen la misma ruta de diagnóstico, extraer una muestra extraída sobre el lugar donde la bacteria está atacando, o donde se cree que está atacando. Eso está determinado también por los síntomas. Y posteriormente, llevando a cabo algunos análisis, se puede confirmar la presencia de alguna bacteria, o la bacteria que es causante de esta enfermedad. ¿Ya? También nosotros tenemos enfermedades que son generadas por bacterias gram negativo. Aquí también tenemos varios tipos bacterianos, donde encontramos a alguien bien conocido, que son la familia Escherichia. Escherichia coli es bastante conocida, encontramos en esta categoría también al cólera. Y este tipo de bacteria, aquí ya vamos a otro tipo, esto ya es distinto. Anteriormente vimos bacterias que estaban afectando la piel, que estaban afectando en parte el sistema nervioso y también sistema respiratorio. Eso fue lo que estuvimos hablando anteriormente. Esta categoría que estamos hablando ahora trata casi exclusivamente sobre bacterias que atacan el sistema gastrointestinal. Esta bacteria, cuando hay alguna enfermedad por Escherichia coli, por cólera, está asociada con la diarrea. ¿Qué es lo que provoca este tipo de enfermedad? ¿Cómo lo van a producir? Por ejemplo, estas bacterias cuando llegan al lumen del intestino delgado son capaces de liberar toxinas. Estas toxinas permiten cambiar las propiedades de estas células para que la bacteria pueda ingresar. Al producir estos cambios, genera un desbalance, ocurre un desbalance hídrico. Por lo tanto, el agua de la célula que está en el interior va a salir hacia la parte exterior, que es la cara del lumen del intestino, y eso es lo que finalmente produce lo que es eliminado como diarrea. Algo bien importante de esto, cuando ocurre esto, es que cuando hay un desbalance hídrico, no es solo un movimiento de agua, sino que lo que se está eliminando son también electrolitos. Y ese desbalance en términos de electrolitos es lo que también puede producir algunas alteraciones bastante graves. Nosotros estamos muy bien adaptados, o ya a todos nos ha pasado que hemos tenido diarrea en algún momento. Eso pasa mucho. Uno conocía diarrea del viajero cuando uno va a otro país o a otra región. También puede producir algunos problemas, pero es básicamente diarrea, no hay vómitos ni fiebre, ni siquiera mucho dolor. Lo que está ocurriendo acá principalmente es una deshidratación, y eso es algo que nosotros notamos cuando estamos enfermos. Algo bien interesante es que nosotros estamos muy bien acostumbrados a esto, a veces puede golpearnos un poquito más fuerte que otras, pero sabemos que más que la incomodidad no va a producir un efecto mayor. Eso lo podemos decir nosotros, que somos adultos, pero en niños esto puede ser tremendamente problemático. En recién nacidos, esto es una condición que puede, sin duda, producir la muerte de algún niño. Incluso en adultos mayores, esto puede ser también bastante complicado. Y en términos históricos, la acción de la Escherichia coli, del cólera que producen diarrea,
Antes producían una mortalidad tremendamente alta. Ahora es algo controlado. ¿Por qué es controlado ahora principalmente? Porque nosotros tenemos agua potable. Previo a tener agua potable, las enfermedades asociadas a Echerichia coli, asociadas al cólera, eran tremendamente comunes. Y el índice de mortalidad que tenían era bastante alto. De hecho, todas estas enfermedades eran consideradas como pandemia. Producían una gran cantidad de mortalidad en todo el mundo. ¿No? Así que eso también es importante mencionar. ¿No? En la siguiente categoría, que es la última categoría que nosotros vamos a analizar el día de hoy, tenemos el género Shigella, que esto produce varias enfermedades: gastroenteritis, disentería, diarrea hemorrágica. Esto sí ya es mucho más complicado que la acción que tiene el cólera o Escherichia coli. ¿Por qué? Porque tiene otros síntomas asociados, específicamente si nosotros hablamos de la disentería vacilar. Genera muchos problemas porque genera dolor. Entonces, si esto no está generando dolor, es porque está destruyendo algo en nuestro interior. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Obviamente hay diarrea, ya que está actuando a nivel de intestino delgado, pero debido a la acción de estos factores de virulencia a todas las enzimas que tiene esta bacteria, provoca daño a nivel de tejido. Y es por eso que se observa sangre, o sea, hay diarrea acompañado con sangre, mucho dolor, obviamente porque está rompiendo el tejido. Nuestro sistema inmune ya está actuando en esta zona y hay una lesión tremendamente complicada. Aparte del dolor, hay fiebre, hay dolor de cabeza, y eso puede generar bastantes problemas. Finalmente, obviamente también puede producir la muerte, no solo por deshidratación, sino que también puede haber un shock séptico, eso también puede generar la muerte. Y lo interesante o lo importante de este tipo de bacterias que atacan al sistema digestivo o, o tracto intestinal es la manera en que nosotros contraímos esta enfermedad, cómo nosotros incorporamos estas bacterias en nuestro cuerpo. Y eso ocurre netamente por los alimentos que nosotros podemos consumir. Uno de ellos es agua. Si nosotros tomamos agua en un lugar o agua no potable, nosotros podemos contraer cólera, podemos contraer Escherichia coli, porque están en la naturaleza. Eso está en todos lados. Y nosotros lo podemos contraer. Podemos contraer si no tenemos los cuidados respectivos. También esto puede ser incorporado por algunos alimentos. Y eso ocurre especialmente con las áreas de cultivo que son regadas con agua servida. Si son regadas con ese tipo de aguas que está altamente contaminada con nuestros desechos, también va a producir muchas enfermedades en relación a este tipo. Eso es algo que se controla mucho, de todas maneras pasa en algunos lugares, bastante fácil de identificar en todo caso. Por eso siempre hay que tener cuidado con las cosas que uno compra, ya sea fruta, verduras, carne, todo eso debe estar debidamente cocido y lavar las cosas, los productos que uno consume, porque inevitablemente van a tener algún microorganismo que a nosotros nos pueda producir daño. ¿Ya? Entonces, el ejemplo que acá vemos la leche de vaca. Si uno toma leche de vaca al pie de la vaca, puede transmitir alguna enfermedad. Por eso hay que hervir la leche antes de consumir. Las legumbres, las papas también pueden incorporar diferentes patógenos. Algo interesante son los camarones. ¿Por qué están los camarones o por qué yo destaco los camarones? Porque los camarones se alimentan siempre o sea, del lecho marino o de algún río, y lo que hacen ellos es comer desechos. O sea, nuestros desechos llegan inevitablemente al mar o llegan a algún río, y los camarones después se comen todos esos desechos, y ellos pueden transportar alguna enfermedad hacia nosotros. Por eso es que productos del mar se recomienda mucho que se consuman envasados. Hay uno asegura que ya están debidamente tratados y que es una fuente más segura
para consumir algunos alimentos. Y ya en la parte final, aquí dejé varias características sobre hartos patógenos. Esto más que nada para ustedes, para que puedan, dejé algunas diapos con varios ejemplos, para que ustedes puedan buscar información de confianza, y eso les puede ayudar para sus trabajos de investigación, o si quieren buscar algo aparte a lo que hablé durante la clase del día de hoy. ¿Bien? Así que eso sería la clase del día de hoy. No sé si tienen alguna duda en relación a la materia que vimos el día de hoy. ¿Bien? Entonces, si no tienen dudas, podríamos ver la asistencia. Así que esperen un poquito. Ya. Alfaro, Gustavo. Presente. Alfaro Sangüesa. Presente. Aliaga. Araneda. Caneo. Castro. Presente. ¿Ya? Catrileo. Presente, profe. Ofre. Durán. Fortini. Garcés. Presente. Ibarra. Ibarra Troncoso. Ibarra Urra. Presente, profe. Jiménez. Presente. Leiva. Presente. Martínez. Millar. Presente. ¿Ya? Olivares. Presente, profe. Paredes. Varela. Paredes. Paredes Vera. Presente. Pérez. Presente. ¿Ya? Polancic. Presente. ¿Ya? Reynoso. Presente. Reyes. Rodríguez. Rojas. Sepúlveda. Valenzuela. Presente, profe. Vargas. Vidal. Presente, profe. Y Yacine. Presente. Ya. Profe, Dime. se me cayó el internet, Millara y Durán, Ya, déjame revisar. por favor. Ya, aquí está. Ya, ahí sí. Gracias, profe. Entonces, nosotros durante el día de hoy tuvimos nuestra tercera clase de bacteriología, vimos enfermedades en humanos. Próxima semana en nuestra última clase de cátedra en respecto a materia, para nuestro solemne 2. Luego de eso viene trabajo práctico, que ya les subí la guía, así que revisen eso en aula virtual, y ya después de eso vamos con todo lo que es la última parte del curso, ya en relación a presentación del trabajo de investigación, clases repaso, solemnes. Ya, así ya, de a poquitito vamos entrando a la parte final del curso. ¿Bien? Así que ahora voy a revisar a los que me escribieron por el chat para la lista. Así que si no tienen más dudas, eso sería la clase del día de hoy. ¿Ya? Así que nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Que estén bien. Gracias, profe. Chao, Que esté profe, bien. cuídese.